La tierra, el hogar de la entera familia humana. Y de entre todas las familias que la componen, una en particular, a la cual pertenecemos, la familia Villena. ¿Dónde han vivido los Villena en tiempos modernos? Si contamos a partir del siglo XX, la lista de lugares incluyen Calimaya en el Estado de México, la Ciudad de México, Acapulco, Guadalajara, Nuevo Laredo, Puebla, Colima y Cuernavaca, así como algunas ciudades en los Estados Unidos, Atlanta, Aurora, Denver y Los Ángeles. Aunque si queremos hablar del origen del apellido Villena, tenemos que dejar el entero continente americano y trasladarnos a Europa, al llamado Viejo Continente, específicamente a la llamada Madre Patria, es decir, España. Es aquí, en el sur de este país, con sus costas bañadas por las cálidas aguas del mar Mediterráneo, donde se encuentra una provincia pequeña que lleva por nombre Alicante. Acerquémonos a su parte norte, donde se localiza una población que, aunque nunca la hayamos visitado, conocemos su nombre, porque el nombre de esta ciudad es Villena. Así es, esta es la ciudad de Villena, en la provincia de Alicante. Veamos algunos lugares de interés. Una pregunta que puede surgir es, ¿qué tan antigua es esta ciudad? Aunque existen referencias a gente que vivía allí desde los años 700 de nuestra era, el primer testimonio que con total seguridad se refiere a esta población, usando el nombre Villena, es un documento del siglo XI, es decir, de entre los años 1000 a 1100 de nuestra era. En otras palabras, esta ciudad se ha llamado Villena desde hace casi 1000 años. Algo que podemos afirmar sin duda es que fue aquí donde vivieron algunos de los primeros en llevar el nombre de esta ciudad como apellido. Sin embargo, es importante mencionar que el uso de apellidos, al menos como lo entendemos actualmente, no se hizo común en los territorios españoles sino hasta los siglos XV y XVI, es decir, hasta hace unos 500 años. Esto fue cierto particularmente justo después de haberse completado el periodo conocido como la Conquista. Como resultado directo de esta, la sociedad española vivió un periodo de gran prosperidad económica. Esto motivó a muchas personas a mudarse a otros lugares, buscando mejores oportunidades de vida. Se sabe que algunos de los habitantes de Villena pasaron a vivir a otras zonas dentro de la misma provincia de Alicante. Se sabe que algunos otros se mudaron al lado de la frontera con Portugal, a la provincia llamada Extremadura. Todavía otros se mudaron al territorio más al sur de lo que era España en aquellos tiempos, a las llamadas Islas Canarias. Pero hubo otros que decidieron que se irían todavía más lejos, al llamado Nuevo Mundo, dejando atrás España, la tierra que los había visto nacer. Aunque hoy desconocemos dónde vivían los primeros que trajeron el apellido Villena consigo al continente americano, sí sabemos que, si dejaron España entre los años 1522 y 1678, tuvieron que haber partido desde la ciudad de Sevilla, ya que desde allí zarpaban todas las embarcaciones con destino a América, navegando por el río Guadalquivir hasta alcanzar la costa sur de España, desde donde atravesaban el océano Atlántico y llegaban al puerto de Veracruz. Un viaje que en aquel entonces tomaba de entre 7 a 10 semanas. Lo más posible es que, una vez que llegaron allí, nuestros antepasados se hayan dirigido a la Ciudad de México. Claro, hoy la Ciudad de México es muy grande, pero en los siglos XVI, XVII y la mayor parte del XVIII, la ciudad apenas llegó a crecer poco más allá de los límites de lo que hoy conocemos
como el primer cuadro. El área que vemos en amarillo muestra los límites máximos aproximados que alcanzó la ciudad a principios de los años 1800. Ahora bien, alguno o algunos de estos Villena que llegaron a la Ciudad de México no se quedaron a vivir allí, sino que se mudaron a una población en el Estado de México llamada Santiago Tianguistenco. Fue en este lugar, o cerca de aquí, donde muy posiblemente nació Alejo Villena, alrededor del año 1839. No obstante, todo parece indicar que cuando se hizo adulto y quiso formar una familia, se mudó a una población más pequeña, que lleva por nombre Calimaya, ubicada en la ladera oriental del volcán conocido como el Nevado de Toluca. Si hoy visitáramos esta población y nos dirigiéramos a su plaza central, todavía encontraríamos la misma iglesia de San Pedro y San Pablo que existía en aquellos tiempos. Fue en esta parroquia donde nuestro antepasado Alejo Villena y su esposa, Viviana Escamilla, presentaron a su hija Omobona para que fuera bautizada, el día 17 de noviembre de 1874. Hicieron lo mismo con su hija menor, Juana Pánfila, a la que bautizaron en la misma parroquia el 1 de junio de 1882. Es muy posible que aquí también hayan bautizado a sus hijos Arcadio y Fidencio. De acuerdo a la evidencia disponible hasta este momento, parece ser que tanto Alejo como su hijo mayor, Arcadio, vivieron y trabajaron alternativamente entre Calimaya y otra población cercana llamada San Lucas Tepemajalco. Aunque en el caso de Fidencio, todo parece indicar que él se asentó de manera permanente en Calimaya, y fue allí donde decidió formar una familia. Fidencio y su primera esposa, Trinidad Martínez, tuvieron al menos 4 hijos, pero 3 de ellos murieron a muy corta edad, siendo el único sobreviviente su hijo Emeterio, el cual nació entre 1906 y 1907. Tristemente, las cosas no marchaban bien entre Fidencio y Trinidad, y poco después de la muerte del menor de sus hijos, a principios de junio de 1912, Trinidad tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de la familia Villena para siempre. Decidió separarse de Fidencio. Sin embargo, no se fue sola, sino que tomó consigo a Emeterio y salió de Calimaya, a donde ya no volvería nunca más. Antes de casarse con Fidencio, Trinidad Martínez había vivido en una población no muy distante de Calimaya, llamada La Concepción Coatipac. Aunque no había nacido allí, fue adoptada por una familia de ese lugar, donde la criaron como a una hija propia. Es muy posible que Trinidad haya decidido volver a vivir con su madre adoptiva, al menos por un tiempo. En realidad no lo sabemos. Pero aun si este fue el caso, lo cierto es que no se quedaron de manera permanente allí. En algún momento, Trinidad concluyó que de quedarse de forma definitiva en esa población, esto resultaría en muy escasas oportunidades de un futuro mejor para ella y para su hijo. Así que, buscando mejorar el futuro de ambos, decidió que se mudarían a la Ciudad de México, y así fue como lo hizo. La fecha es incierta, pero sí sabemos que, al menos en un principio, se asentaron en algún lugar de la zona de Tacubaya, donde Trinidad encontró trabajo como empleada doméstica y le proporcionaron un espacio donde pudo vivir y tener a Emeterio con ella. Tampoco sabemos por cuánto tiempo se quedaron en la zona de Tacubaya. Parece ser que Trinidad y Emeterio vivieron en diferentes zonas de la ciudad en el curso de los siguientes años. Lo que es un hecho es que Emeterio pasó el resto de su niñez y su adolescencia en la Ciudad de México, hasta que un día conoció a una mujer con la que comenzaría el siguiente capítulo en la historia de la familia Villena.
El nombre de esta mujer fue Ramona Mendoza. Originaria de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo, Ramona también había emigrado a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de trabajo, tal como lo había hecho Trinidad. Luego de haberse tratado por algún tiempo, Emeterio y Ramona decidieron que vivirían juntos y formarían una familia. Se ignora en qué zona de la Ciudad de México vivían para ese tiempo, pero sí sabemos que decidieron asentarse en la colonia Portales, en la zona sur de la ciudad, precisamente en una casa localizada en la calle de Antillas, casi esquina con Río Churubusco y a una cuadra de Calzada de Tlalpan. Sin embargo, si hoy visitamos este lugar, solo nos encontraremos con 2 rampas de conexión entre Calzada de Tlalpan y el río Churubusco, pero en aquellos años no era así. Esta esquina estaba dividida en 8 propiedades, 8 casas, y fue precisamente en esta donde vivieron Emeterio y Ramona. Todo parece indicar que llegaron a vivir aquí hacia finales de 1924 o principios de 1925. Fue aquí donde nacieron todos sus hijos, dando origen a la familia Villena Mendoza. Y fue aquí, justo donde hoy encontramos una rampa de descenso, donde un día, posiblemente a mediados de 1939, posaron para esta fotografía.